Fue el profeta más grande que jamás existió. Habló con Dios cara a cara, algo que ningún otro ser humano en la historia ha hecho jamás. Dividió el Mar Rojo, hizo caer plagas sobre el imperio más poderoso de la tierra, guió a 2 millones de personas durante 40 años por el desierto. Y al final de su vida, cuando le suplicó a Dios una sola cosa pequeña, Dios le dijo 4 palabras que terminaron con todo. Es suficiente. No dijo, te perdono. No le dio una segunda oportunidad, ni siquiera un tal vez. Solo suficiente. Deja de pedir. El asunto está cerrado para siempre. ¿Y qué fue lo que provocó esto? No fue un asesinato, no fue idolatría, no fue traicionar a su pueblo. Golpeó una roca, pero lo que realmente ocurrió en ese momento no tenía nada que ver con la roca. Y cuando entiendas por qué Dios se negó a perdonarlo, nunca volverás a leer esta historia de la misma manera. Voy a contarte algo en este video que la mayoría de los pastores no te dirán. La mitad de ustedes van a estar en desacuerdo conmigo al final. Van a ir a los comentarios a decirme que me equivoqué. Bien, eso significa que realmente están prestando atención. Porque esta historia no es la versión cómoda de la escuela dominical con la que creciste. Esta es la historia de un hombre que le dio a Dios 40 años de su vida. Hizo todo bien, y aún así perdió lo único que más deseaba en el mundo. Un hombre que fue atacado por el propio Dios al menos 2 veces antes de lo de la roca. Un hombre cuyos propios hermanos lo traicionaron. Un hombre cuyo cuerpo fue disputado por ángeles y demonios después de su muerte. Y para entender por qué Dios se negó a perdonarlo por un solo momento de ira, tenemos que volver al principio, no a la roca, no al desierto, a un bebé en una canasta sobre un río lleno de muerte. Durante 400 años, el pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto. No eran invitados, no eran trabajadores, eran esclavos. Construyeron las ciudades del faraón bajo el sol, sin paga, sin derechos y sin esperanza de libertad. Generación tras generación, trabajaron en los hornos de ladrillos y en las obras de un imperio que los trataba como objetos. Y el faraón tenía un problema. Los israelitas se multiplicaban demasiado rápido. Le aterrorizaba que se levantaran y se rebelaran. Así que tomó una decisión que todavía te pone la piel de gallina. Todos los varones hebreos recién nacidos serían arrojados al Nilo. Imagina ser madre en ese momento. Acabas de dar a luz a un hijo y sabes que los soldados del faraón pueden tocar tu puerta en cualquier segundo. Los escuchas ir de casa en casa. Cada llanto de tu recién nacido podría ser el sonido que termine con su vida. Jocabed, la madre de Moisés, escondió a su hijo durante 3 meses. 3 meses de noches sin dormir. 3 meses silenciando cada quejido. 3 meses rezando para que los soldados no llegaran. Entonces hizo algo desesperado y brillante. Impermeabilizó una canasta con brea y alquitrán. Colocó a su bebé dentro y la dejó flotar en el mismo río donde ahogaban a los niños hebreos. Su hija Miriam la siguió por la orilla para ver qué pasaría. Piensa en la fe que eso requirió. Colocó a su hijo en el río de la muerte. Lo soltó y confió en Dios con un futuro que no podía ver. Y aquí la historia da un giro que parece escrito por Hollywood. La propia hija del faraón encontró la canasta. Sabía que el bebé era hebreo. Sabía que su padre había ordenado su muerte. Y aún así, eligió salvarlo. Pero observa lo que pasó después, porque la mayoría no nota este detalle. Miriam, que había estado observando entre los juncos, se acercó a la princesa y le ofreció buscar una nodriza hebrea. La princesa aceptó. Y la mujer que Miriam trajo de vuelta fue Jocabed, la propia madre de Moisés. Durante los primeros años de su vida, Moisés fue criado por su madre biológica dentro del palacio del hombre que lo quería muerto. Ella lo alimentó, le cantó,
Le susurró la verdad antes de que él pudiera siquiera entender las palabras. No eres egipcio, eres hebreo. Perteneces a un pueblo encadenado. Esa doble identidad lo perseguiría el resto de su vida. Y hay algo que la versión de la escuela dominical no cuenta. Moisés creció dentro del sistema educativo más avanzado que el mundo antiguo había producido. No solo aprendió a leer y escribir, fue formado como miembro de la realeza. Estudió estrategia militar, diplomacia, astronomía, matemáticas y las artes mágicas de los sacerdotes egipcios. Algunos historiadores antiguos incluso dicen que lideró ejércitos egipcios en batalla durante su juventud. Deja que eso te cale por un segundo. El hombre que un día se pararía ante el faraón y le exigiría lo imposible no era un ermitaño del desierto. Fue formado por el mismo sistema que eventualmente destruiría. Hablaba el idioma del faraón, entendía a los dioses de Egipto, conocía las debilidades de su ejército. Dios no eligió a un pastor cualquiera esperando lo mejor. Dios había estado preparando esta arma durante 40 años dentro del propio palacio del enemigo. Pero Moisés no estaba en paz. Comía de la mesa del faraón mientras su pueblo era azotado en los campos. Vestía seda mientras ellos vestían harapos. Lo llamaban hijo de la princesa mientras su verdadera madre servía como esclava. Cada día de su vida real, la culpa pesaba más. Y entonces un día vio a un capataz egipcio golpeando a un esclavo israelita. Algo dentro de él se rompió. Miró a la izquierda, miró a la derecha, y cuando creyó que nadie lo veía, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Esto no fue un acto heroico, fue rabia. 40 años de culpa e identidad dividida explotando en un solo momento violento. Y recuerda esto porque es importante. La primera decisión real que Moisés tomó en su vida, la tomó movido por la ira. No le preguntó a Dios, no planeó nada, reaccionó, y eso arruinó su vida. Porque al día siguiente, cuando intentó separar una pelea entre dos israelitas, uno de ellos le dijo las palabras que lo dejaron helado. ¿Vas a matarme a mí también como mataste al egipcio? El secreto se había descubierto. Cuando el faraón se enteró, Moisés tuvo que huir para salvar su vida. De príncipe de Egipto a pastor fugitivo en el desierto de Madián. En una sola semana lo perdió todo. Riqueza, título, poder, identidad, todo borrado porque no pudo controlar su temperamento. Y aquí está la amarga ironía. 40 años después, ante una roca en el desierto, lo perdería todo de nuevo, por exactamente la misma razón. Se quedó en Madián durante 40 años, no 40 días, no 40 meses, 40 años, toda una segunda vida en silencio, en el anonimato, en un desierto donde nada pasaba y nadie conocía su nombre. Se casó con una mujer llamada Séfora, hija de un sacerdote madianita llamado Jetro. Y hay un detalle que el texto menciona casi de pasada, pero que después se vuelve enorme. Séfora era cusita, de piel oscura, extranjera, una mujer que un día se convertiría en la razón por la que los propios hermanos de Moisés se volverían en su contra. Pero ya llegaremos a eso. Durante esos 40 años, Moisés probablemente pensó que su vida se había acabado, que Dios lo había olvidado, que cualquier propósito que hubiera tenido murió el día que mató a aquel egipcio. Pero Dios no lo había olvidado, estaba preparando algo. También estaba preparando a Moisés, porque el príncipe impulsivo que mató a un hombre por rabia no estaba listo para liderar una nación. Hicieron falta 40 años de humildad, paciencia y silencio para moldearlo en el hombre que Dios necesitaba. Hasta el día en que vio un arbusto en llamas que no se consumía. Las llamas crepitaban y danzaban, pero las ramas seguían intactas, las hojas no se enrollaban. La madera no se convertía en ceniza.
Moisés se acercó a investigar, y entonces ocurrió algo que ningún ser humano había experimentado jamás. Una voz salió del fuego. Moisés, Moisés, quítate las sandalias. El lugar donde estás parado es tierra santa. Dios le reveló su plan. Moisés debía volver a Egipto y liberar a 2 millones de esclavos. A los 80 años, un pastor fugitivo con un asesinato en su historial y un problema del habla estaba a punto de ser enviado a enfrentar al gobernante más poderoso de la tierra. Y esto es lo que la mayoría de las versiones omite. Moisés no solo se opuso una vez, se opuso 7 veces. 7 veces intentó convencer a Dios de que no lo enviara. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón? Dios le respondió. Moisés volvió a objetar. ¿Y si me preguntan tu nombre, qué les digo? Dios le respondió. Moisés volvió a objetar. ¿Y si no me creen? ¿Y si dicen que Dios nunca se me apareció? Dios le dio señales milagrosas. Moisés volvió a objetar. No soy elocuente, soy torpe para hablar, soy lento de lengua. Dios le recordó que fue él quien creó las bocas. Moisés volvió a objetar, y entonces finalmente dijo las palabras que cruzaron el límite. Por favor, Señor, envía a otro. Y observa lo que pasó después. La Biblia dice algo que la mayoría de los sermones omite. Entonces la ira del Señor se encendió contra Moisés. Dios se enojó con Moisés, no con el faraón, no con los israelitas, con el hombre que acababa de llamar. El héroe de la historia hizo enojar a Dios antes de que la historia siquiera comenzara. Esta fue la primera vez que Moisés provocó la ira de Dios. No sería la última. Dios hizo un acuerdo, le dio a Moisés a su hermano Aarón como portavoz, le dio el cayado que se convertiría en el objeto más poderoso del mundo antiguo y lo envió de regreso a Egipto. Pero hay un pasaje que la mayoría de los cristianos nunca han escuchado. Justo después de esto, en el camino de regreso, ocurrió algo que ha desconcertado a los estudiosos durante 2000 años. Éxodo capítulo 4, versículo 24. La Biblia dice esto. En una posada del camino, el Señor se encontró con Moisés e intentó matarlo. Intentó matarlo. El Dios que acababa de encomendarle una misión, intentó matarlo. ¿Qué pasó? Moisés nunca había circuncidado a su propio hijo. Séfora, su esposa, tomó una piedra afilada en medio de la noche, realizó la circuncisión ella misma y arrojó el prepucio a los pies de Moisés, y Dios lo dejó vivir. La mayoría de los pastores se saltan este pasaje porque no saben qué hacer con él, pero nos revela algo fundamental. Antes de que Moisés llegara a Egipto, antes de las plagas, antes del Mar Rojo, antes del Sinaí, ya había desobedecido a Dios en un asunto privado. Algo pequeño, algo personal, algo que nadie habría visto excepto Dios. Y casi le costó la vida. Recuerda este patrón. Moisés desobedece a Dios en un detalle que parece menor. Dios responde con fuerza. Esta será la tercera vez que ocurra. La roca en Cadés será la última. Moisés llegó a Egipto, no como príncipe esta vez, como profeta, con un solo mensaje: deja ir a mi pueblo. La respuesta del faraón: no. Y no solo no, empeoró las condiciones de los esclavos. Los capataces israelitas vinieron a Moisés y lo maldijeron por hacer sus vidas más difíciles. Moisés volvió a Dios, desanimado. ¿Por qué me enviaste? Ahora todo está peor. Pero Dios apenas estaba comenzando. Y lo que siguió no fue solo un castigo, fue un juicio divino, una guerra, no entre Moisés y el faraón, entre el Dios de Israel y los dioses de Egipto. Y esto es algo que a la mayoría de los cristianos nunca les han enseñado. Cada una de las 10 plagas apuntó a un dios egipcio específico.
Dios no solo estaba causando sufrimiento, estaba ejecutando un juicio sobre todo un panteón, un dios a la vez. La primera plaga, el Nilo se convirtió en sangre. Los egipcios adoraban a Hapi, el dios del Nilo. Era el dios de la vida, de las cosechas, de la fertilidad. Cada año el Nilo se desbordaba y traía abundancia. Los egipcios creían que Hapi era la razón por la que su civilización existía. Dios lo convirtió en un río de muerte. La segunda plaga, ranas. Millones de ellas. Los egipcios adoraban a Heket, una diosa con cabeza de rana. Era la diosa de la fertilidad y el parto. Las mujeres llevaban amuletos de ella como protección. Dios envió tantas ranas que no podían enterrarlas lo suficientemente rápido, y la tierra apestaba con la podredumbre de la diosa que Egipto había adorado. La tercera plaga, mosquitos. Esta apuntó a Geb, el dios de la tierra. Los sacerdotes egipcios creían que podían reproducir milagros con magia, pero cuando Dios envió los mosquitos, hasta los sacerdotes admitieron que no podían replicarlo. Le dijeron al faraón, «Esto es el dedo de Dios». Los magos de Egipto confesaron su derrota, la cuarta plaga, moscas. Esta apuntó a Jepri, el dios de la creación que tenía cabeza de escarabajo. El dios que se suponía que traía vida quedó sepultado bajo los enjambres enviados por el Dios de Israel. La quinta plaga, la muerte del ganado egipcio. Egipto adoraba al toro Apis como un dios viviente. Adoraban a Hathor, la diosa vaca. Tenían santuarios de ganado sagrado por todo el imperio. Dios mató a cada animal egipcio. Los israelitas no perdieron ninguno. La sexta plaga, llagas sobre cada egipcio. Esta apuntó a Sekhmet, la diosa con cabeza de león que sanaba, y a Imhotep, el sanador divinizado. Los dioses de la medicina no pudieron proteger a su propio pueblo. La séptima plaga, granizo mezclado con fuego. Nut era la diosa del cielo. Shu era el dios del aire. Horus comandaba las tormentas. Los tres fracasaron cuando el fuego cayó de un cielo que se suponía estaba bajo su control. La octava plaga, langostas que devoraron lo que el granizo había dejado. Senehem era el dios protector egipcio contra las plagas de insectos. Fue impotente ante los enjambres que Dios envió. La novena plaga, 3 días de oscuridad tan densa que se podía sentir. Esta fue la humillación definitiva. Ra, el dios del sol, era la deidad más poderosa del panteón egipcio. El propio faraón decía ser hijo de Ra. Durante 3 días, el dios del sol desapareció. Ra, el rey de los dioses, demostró no ser nada. Y entonces la 10ª plaga, la que terminó con todo. Dios ya había humillado a todos los dioses principales de Egipto, pero quedaba uno, el más importante de todos, el propio faraón. Los egipcios creían que el faraón no era un hombre sino un dios en forma humana. Su hijo primogénito era considerado la encarnación de lo divino, y entonces Dios golpeó donde más dolía. Todos los primogénitos de Egipto murieron en una sola noche, desde el hijo del faraón en su palacio hasta el hijo del esclavo en el molino. El heredero del dios rey yacía muerto en su cama. El llanto se escuchaba por toda la nación, y el faraón, que había jurado que nunca dejaría ir a Israel, mandó llamar a Moisés en medio de la noche y dijo las palabras que Israel había esperado 430 años para escuchar. «Váyanse, llévense todo y váyanse». 2 millones de personas salieron marchando de Egipto, el éxodo más grande en la historia de la humanidad. Pero cuando llegaron al Mar Rojo, el faraón cambió de parecer una última vez. 600 carros de guerra se cerraban detrás de ellos. El mar estaba frente a ellos. No había salida. Hasta que Moisés levantó su cayado y las aguas se dividieron. 2 muros de agua a cada lado. Un camino seco por el medio. 2 millones de personas caminaron a través de lo imposible.
Y cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas se cerraron. Cada soldado, cada caballo, cada carro, desaparecidos. Este fue el punto más alto de la vida de Moisés, el momento que lo convirtió en leyenda. Y 3 días después del milagro más grande de la historia, la gente empezó a quejarse. 3 días, 72 horas después de que Dios dividiera un océano por ellos, ya estaban enojados. No había agua, después no había comida, después demasiada comida igual. Dios les envió maná del cielo, pan gratis entregado en su puerta cada mañana para 2 millones de personas. ¿Sabes cuánto duró su agradecimiento? Unas pocas semanas. En un lugar llamado Refidim se quedaron sin agua otra vez. La gente estaba tan furiosa que estaba lista para apedrear a Moisés. Y Dios le dio a Moisés una instrucción específica. Toma tu cayado, golpea la roca en Horeb, de ella saldrá agua. Moisés obedeció, golpeó la roca, el agua brotó, la gente bebió. Graba este momento en tu memoria. Dios dijo, golpea la roca, y Moisés la golpeó. Todo funcionó perfectamente. El milagro ocurrió exactamente como Dios lo ordenó, porque 40 años después, ante otra roca, Dios dará una instrucción diferente, y Moisés hará lo incorrecto, y le costará la tierra prometida. 3 meses después de salir de Egipto, el pueblo llegó al monte Sinaí, y Dios mismo descendió sobre la montaña. Fuego, truenos, terremotos, trompetas sonando desde el cielo. La montaña temblaba como si estuviera viva. El humo subía como de un horno. La gente estaba tan aterrorizada que le suplicó a Moisés que subiera solo porque tenían miedo de que la voz de Dios los matara. Moisés subió y se quedó en esa montaña durante 40 días recibiendo la ley directamente de la mano de Dios. Y mientras él no estaba, el pueblo hizo algo tan increíble que casi destruye la historia. Se impacientaron. Fueron a Aarón, el hermano de Moisés, y le dijeron, «Haznos un Dios». Aarón recogió sus joyas de oro, las fundió y formó un becerro, un ídolo. Y las mismas personas que habían visto a Dios humillar a cada dios de Egipto se pusieron a bailar alrededor de una estatua hecha con sus aretes. Cuando Moisés bajó de la montaña y vio lo que habían hecho, su ira ardió tanto que arrojó al suelo las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios y las hizo pedazos. Dios quiso destruir a la nación entera. Le dijo a Moisés que borraría a Israel y empezaría de nuevo. Construiría una nueva nación solo a partir de Moisés. Y Moisés dijo que no. Se puso entre Dios y el pueblo. Intercedió. Dijo una de las frases más valientes de toda la Biblia. Si no los perdonas, entonces bórrame a mí también de tu libro. Moisés estaba dispuesto a ser borrado de la existencia por personas que acababan de traicionar a Dios en su propia cara. Ofreció su propia salvación para salvarla de ellos. Recuerda esto. Este es el hombre al que estamos a punto de ver perderlo todo por un momento de ira. Un hombre que amó a su pueblo más que a su propia alma. Lo que siguió fueron 40 años de pesadilla. El ciclo nunca cambió. El pueblo se quejaba, Dios proveía. El pueblo olvidaba, se quejaban otra vez. Agua, comida, enemigos, liderazgo. Cada semana alguien estaba descontento. Pero 3 momentos en esos 40 años revelan por qué Moisés finalmente se quebró ante la roca. El primero fue la rebelión de Coré. Coré era primo de Moisés, un levita, alguien que había caminado junto a Moisés durante décadas, y un día se levantó con 250 de los principales líderes de Israel y dijo, ¿por qué te pones por encima de nosotros? Todos somos santos. ¿Quién te hizo rey? Fue un golpe, una revuelta organizada por los hombres más respetados de la nación. Venían a quitarle la autoridad a Moisés.
Moisés no peleó contra ellos, se postró de cara al suelo ante Dios, y lo que pasó después fue uno de los momentos más aterradores de la Biblia. La tierra se abrió, se partió literalmente, y Coré, su familia y todos sus seguidores cayeron a las profundidades de la tierra vivos, gritando. La tierra se cerró sobre ellos. Después cayó fuego del cielo y consumió a los 250 líderes. Al día siguiente el resto de la nación se rebeló contra Moisés de nuevo. Tú has matado al pueblo del Señor. Dios envió una plaga. 14.700 personas murieron antes de que Aarón pudiera correr al campamento con incienso para detenerla. Piensa en el peso de esto. El propio primo de Moisés había intentado derrocarlo. Su autoridad había sido desafiada por los hombres más respetados de Israel. Y el castigo había sido bíblico. Literalmente, la tierra tragándose personas vivas. ¿Cómo lideras a una nación después de eso? ¿Cómo no te vuelves paranoico? Pero esa ni siquiera fue la peor traición. La peor vino de su propia familia. Números capítulo 12. Miriam y Aarón, la hermana mayor de Moisés, la que le había salvado la vida cuando era un bebé, y el hermano de Moisés, el hombre que había hablado por él en la corte del faraón. Estos dos, las dos personas más cercanas a él en la tierra, se volvieron en su contra. Y la razón que dieron fue casi mezquina. Estaban molestos porque Moisés se había casado con una mujer cusita, una extranjera, una mujer de piel oscura. Dijeron, ¿acaso el Señor ha hablado solo a través de Moisés? ¿No ha hablado también a través de nosotros? Estaban celosos de su propio hermano. Dios llamó a los tres frente al tabernáculo, y lo que dijo lo cambió todo. Escuchen mis palabras. Si hay un profeta entre ustedes, yo, el Señor, me doy a conocer a él en visión. Le hablo en sueños, pero no es así con mi siervo Moisés. Él es fiel en toda mi casa. Con él hablo cara a cara, con claridad y no en enigmas. Dios defendió a Moisés ante su propia familia, y luego castigó a Miriam con lepra, y aquí viene la parte que te destroza. Cuando Miriam estaba cubierta de llagas, agonizando fuera del campamento, Moisés oró por ella, la hermana que acababa de traicionarlo, la hermana que acababa de intentar quitarle la autoridad. Él oró, sánala, oh Dios, te lo suplico. Dios la sanó, pero ella tuvo que quedarse fuera del campamento durante 7 días. 7 días de vergüenza, 7 días para que todos vieran lo que pasa cuando hablas contra el siervo elegido de Dios. Esta es la hermana junto a la que moriría en Cadés. El tercer momento vino de fuera del campamento. Un rey llamado Balac, gobernante de Moab, estaba aterrorizado de Israel. Contrató a un profeta pagano llamado Balaam para que maldijera a Israel. Balaam era alguien con poder real. Podía invocar maldiciones que de verdad funcionaban. Balac le pagó una fortuna. Pero cada vez que Balaam abría la boca salían bendiciones, no maldiciones. Bendiciones. Lo intentó 3 veces, 3 montañas diferentes, 3 sacrificios diferentes. Cada vez profetizó la victoria de Israel y la derrota de Moab, en contra de su propia voluntad, en contra de su propio pago. Y en medio de esto, la burra de Balaam le habló en voz alta. La burra vio un ángel en el camino y se negó a avanzar. Balaam le pegó. Ella le preguntó, en lenguaje humano, ¿por qué la golpeaba? Israel nunca supo que esto estaba pasando. No sabían que un profeta pagano estaba intentando maldecirlos desde la cima de una montaña. No sabían que Dios estaba redirigiendo esas maldiciones y convirtiéndolas en bendiciones. No sabían que una burra había discutido teología con un hechicero. Pero Dios estaba peleando guerras invisibles por ellos, guerras que Moisés nunca vería, guerras por las que Israel nunca le daría las gracias. Este es el contexto que importa cuando llegamos a la roca.
Moisés había guiado a este pueblo a través de 40 años de ingratitud. Había sobrevivido a la traición de su familia. Había visto la tierra tragarse rebeldes vivos. Había sido atacado por el propio Dios más de una vez. Había sido protegido de enemigos que ni siquiera sabía que existían. Y la gente seguía quejándose, seguía rebelándose, seguía amenazando con volver a Egipto. 40 años de esto. Y entonces llegó Cades. Números, capítulo 20, comienza con una frase breve y devastadora. El pueblo llegó al desierto de Sin y se quedó en Cades. Allí murió Miriam y fue sepultada. Miriam, la hermana mayor de Moisés, la niña que había seguido la canasta por el Nilo cuando él tenía 3 meses, la mujer que le salvó la vida, la hermana que había guiado a las mujeres de Israel en canto y danza después del Mar Rojo, la hermana que lo había traicionado, fue castigada con lepra y sanada porque él oró por ella. Muerta. La Biblia le dedica media línea, sin elogio fúnebre, sin período de duelo, solo una frase, y el texto sigue adelante. Este es un detalle que pasan por alto en la mayoría de las versiones, y lo cambia todo. Los antiguos rabinos decían que el pozo que acompañó a Israel por el desierto existía por los méritos de Miriam. Cuando ella murió, el agua se detuvo. Y el versículo siguiente, no había agua para la comunidad. El pueblo se reunió contra Moisés y Aarón, y dijeron exactamente las mismas palabras que sus padres habían dicho 40 años antes. ¿Por qué nos trajiste a este desierto para morir? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? No hay grano, no hay higos, no hay viñas, no hay granadas y no hay agua para beber. 40 años de milagros, 40 años de Dios proveyendo. Y las quejas eran idénticas, palabra por palabra, como si nada hubiera cambiado jamás. Este es el contexto emocional que cambia cómo leemos lo que pasó después. Moisés no estaba en un estado de calma. Acababa de enterrar a su hermana mayor, la última persona en la tierra que lo recordaba como un bebé. La mujer que le había salvado la vida cuando tenía 3 meses. Y no tuvo tiempo de hacer duelo, no tuvo tiempo para procesar la pérdida, no tuvo tiempo ni para respirar. El mismo guión se estaba repitiendo otra vez, como si alguien hubiera rebobinado su peor pesadilla. Moisés y Aarón hicieron lo que siempre hacían. Se retiraron al tabernáculo y se postraron ante Dios. Y la gloria del Señor se les apareció. Y Dios le dio a Moisés una instrucción específica. Escucha esto con atención. Cada palabra importa. Toma el cayado, reúne a la asamblea, tú y tu hermano Aarón. Habla a la roca delante de ellos, y ella dará su agua. Sacarás agua de la roca para la comunidad, para que beban ellos y su ganado. Toma el cayado, pero habla a la roca, no la golpees, háblale. Esto era diferente a la primera vez. En Refidim, Dios dijo, golpea. Esta vez, Dios dijo, habla, solo habla. Suena como un detalle menor, ¿verdad? Golpearla, hablarle, ¿qué diferencia hay? El agua sale de todas formas. Pero para Dios la diferencia era enorme, y estás a punto de entender por qué. Moisés tomó el cayado, reunió al pueblo frente a la roca. Hasta ahí estaba haciendo todo bien, pero entonces algo se quebró dentro de él. Años de dolor, agotamiento, rabia y traición colapsaron en un solo momento. En lugar de hablarle a la roca, Moisés se volvió hacia el pueblo y dijo algo que nunca debió haber dicho. Escuchen, rebeldes, ¿acaso nosotros tenemos que sacarles agua de esta roca? Nosotros. ¿Acaso nosotros? Moisés y Aarón. Como si ellos fueran los que estaban realizando el milagro, como si su poder, su paciencia, su esfuerzo fuera lo que hacía salir agua de la piedra. Entonces levantó el cayado y golpeó la roca.
No una vez, dos golpes furiosos contra la piedra. El agua salió de todas formas. Brotó en abundancia. El pueblo bebió. El ganado bebió. Desde afuera, todo parecía normal. Pero Dios no estaba impresionado por el resultado. Estaba devastado por el proceso. Y las palabras que siguieron están entre las más pesadas de toda la Biblia. Porque no confiaron en mí lo suficiente para honrarme como santo ante los israelitas, ustedes no llevarán a esta comunidad a la tierra que les doy. En un solo momento, en unos pocos segundos de ira, el hombre que había sacrificado toda su vida por esta misión perdió el derecho a completarla. Y no fue el único. Aarón, parado a su lado, también fue sentenciado. El hermano que había hablado por Moisés en la corte del faraón, el hermano que le había sostenido los brazos durante la batalla contra Amalek, el hermano que había hecho el becerro de oro, pero había sido perdonado. Aarón moriría antes de entrar a la tierra. No hubo apelación, no hubo segunda oportunidad. La sentencia fue definitiva. ¿Fue Dios justo o fue cruel? Déjalo en los comentarios antes de escuchar el resto, porque al final de este video podrías cambiar de opinión. Semanas después, Aarón subió al monte Hor. Moisés subió con él. También el hijo de Aarón, Eleazar. Y frente a toda la nación, Moisés le quitó las vestiduras sacerdotales a su propio hermano y se las puso a Eleazar. Aarón se acostó en la montaña y murió. Moisés enterró a su hermano, el segundo hermano que perdía en el mismo año. Miriam en Cades, Aarón en el Hor, Moisés solo ahora. El último de los tres que se habían presentado juntos ante el faraón. Y todavía tenía que liderar a una nación que no apreciaba lo que le había costado. Para entender lo que realmente pasó ante la roca, tenemos que analizar este momento pieza por pieza. Porque Moisés no cometió un solo error, cometió 4. Primero, Moisés se llevó el crédito. ¿Acaso nosotros tenemos que sacarles agua? No dijo Dios les traerá agua, dijo nosotros. Después de 40 años como siervo de Dios, se puso a sí mismo en el centro de un milagro que no era suyo. Segundo, desobedeció la instrucción específica. Dios dijo, habla. Moisés golpeó 2 veces. No golpeas una roca 2 veces por accidente cuando Dios te dijo que le hablaras. Fue una decisión deliberada tomada con rabia. Tercero, actuó por ira, no por fe. El texto dice que Moisés no confió en Dios. No confió en la forma en que Dios quería actuar en ese momento. Volvió a lo que había funcionado antes en lugar de confiar en lo que Dios le estaba pidiendo ahora. Y el cuarto error, el más profundo, no honró a Dios como santo frente a 2 millones de testigos. Les mostró un Dios enojado en lugar de uno generoso, un Dios al que había que golpear para que proveyera. Cada uno de esos mensajes fue una mentira sobre quién es Dios. Pero aquí es donde esta historia se vuelve explosiva. Y esta es la parte que la mayoría de los sermones omiten por completo. El apóstol Pablo, escribiendo en el Nuevo Testamento, dijo algo que lo cambia todo. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, escribió que la roca era Cristo. No literalmente, proféticamente. La roca en el desierto era una prefiguración de lo que Jesucristo haría 1000 años después. La primera vez, en Refidim, Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca. La roca fue golpeada, el agua fluyó. Esto representaba la crucifixión. Cristo sería golpeado una vez en la cruz, y de ese único sacrificio fluiría el agua de vida. La segunda vez, en Cades, Dios le dijo a Moisés que no la golpeara otra vez. ¿Por qué? Porque Cristo no estaba destinado a ser crucificado 2 veces. El sacrificio en la cruz fue suficiente, completo, definitivo. Después de la cruz no se golpea de nuevo, solo se pide, solo se habla.
La gracia ya está disponible. El agua ya está ahí, esperando fluir con una sola palabra. Cuando Moisés golpeó la roca por segunda vez, sin saberlo, distorsionó el mensaje más importante en la historia de la salvación. Simbólicamente, declaró que un solo sacrificio no fue suficiente, que la gracia de Dios necesitaba ser arrancada a golpes una segunda vez, que la violencia todavía era necesaria. Moisés no podía haber sabido esto. Vivió más de 1000 años antes de Cristo, pero Dios sí lo sabía. Dios veía la línea completa de la historia humana, y la precisión del simbolismo era esencial. Esto no hace que el castigo parezca justo en términos humanos, pero lo hace comprensible. Puedes perdonar a un hombre, no puedes reparar una profecía rota. Y hay un segundo principio en juego aquí, uno que recorre toda la Biblia. A quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Ningún ser humano en la historia, hasta ese momento, había recibido más que Moisés. Conversaciones cara a cara con Dios. Milagros que reescribieron las leyes de la física. La ley, escrita por el propio dedo de Dios. Moisés era el embajador de Dios en la tierra. Cada gesto, cada palabra, cada decisión frente a esa multitud era un sermón sobre quién es Dios. Y en ese momento que dijo su sermón, que Dios es impaciente, que a Dios hay que obligarlo a dar, que el mérito es de los líderes humanos, que la gracia llega a través de la violencia. Cada uno de esos mensajes fue una mentira, y esa mentira fue transmitida ante 2 millones de testigos, y esto es lo que lo hace aún más difícil de aceptar. Moisés no es el único. Dios hizo algo parecido con David, el hombre llamado conforme al corazón de Dios. David cometió adulterio y asesinato, y Dios lo perdonó. Pero el bebé concebido de ese pecado murió. La consecuencia se mantuvo, incluso después del perdón completo. Lo hizo con Saúl. Un solo acto de desobediencia, y la corona fue arrancada de su linaje para siempre. Sin segunda oportunidad, sin restauración. Saúl murió en un campo de batalla por su propia espada, abandonado por Dios, atormentado por demonios. Lo hizo con Elí, el sacerdote cuyos hijos deshonraron el tabernáculo. Elí ni siquiera era el pecador, sus hijos lo eran. Pero porque no los detuvo, toda su línea sacerdotal fue cortada. Sus nietos cargaron con la maldición que él nunca cometió personalmente. Hay un patrón en la Biblia del que nadie quiere hablar. Dios perdona a la persona. Dios mantiene la consecuencia. El amor no siempre significa levantar la sentencia. Y para Moisés, el hombre más cercano al corazón de Dios, la consecuencia fue la más pesada de todas. Hay un detalle que la mayoría no nota. Moisés no aceptó la sentencia en silencio. Le suplicó a Dios que cambiara de parecer. En Deuteronomio capítulo 3, versículo 25, Moisés hizo una de las oraciones más vulnerables de toda la Biblia. Oh Señor soberano, tú has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Qué Dios hay en el cielo o en la tierra que pueda hacer lo que tú haces? Por favor, déjame cruzar y ver la buena tierra al otro lado del Jordán, esa hermosa región montañosa y el Líbano. ¿Puedes sentir el anhelo en esas palabras? Después de toda una vida caminando hacia ese único destino, lo único que quería era cruzar un río. Solo sentir la hierba de Canaán bajo sus pies. Ver la tierra con la que había soñado durante 80 años. Y la respuesta de Dios llegó en 3 palabras que cerraron la puerta para siempre. Es suficiente. No dijo te perdono, no dijo lo he reconsiderado, no dijo déjame pensarlo. Suficiente, deja de pedir.
El asunto está cerrado. Piensa en quién es este hombre, el que habló con Dios cara a cara, el que ofreció ser borrado del libro de Dios por personas que lo habían traicionado, el que intercedió cuando Dios quiso destruir a la nación, el que sanó a su propia hermana después de que ella lo difamara. Ese hombre pidió una sola cosa: solo cruzar un río, y Dios le dijo que no. Algunos actos no se perdonan, algunas puertas se quedan cerradas, y el amor no siempre significa levantar la sentencia, y lo que Moisés hizo después revela más sobre su carácter que cualquier milagro. No se rindió, no se sentó en un rincón a sentir lástima de sí mismo, no se amargó, no saboteó a Josué, no socavó la misión que ya no podía completar. Hizo exactamente lo contrario. Pasó sus últimos meses volcando todo lo que tenía en preparar al pueblo para lo que vendría después de él. Todo el libro de Deuteronomio es su discurso de despedida, su legado espiritual para una nación que le había roto el corazón 1000 veces. Recitó toda la historia de su travesía, les recordó cada milagro, cada rebelión, cada fracaso, cada gracia. Les dio leyes para vivir en la tierra donde él nunca entraría. Les enseñó canciones para cantar después de que él se fuera. Y entonces escribió algo que los estudiosos todavía debaten 2000 años después. Deuteronomio capítulo 34 describe la propia muerte de Moisés en detalle. Su ascenso a la montaña, lo que vio desde la cima, su último aliento, su entierro por Dios. Incluso la frase: no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés. Pero Moisés escribió Deuteronomio. Entonces, ¿cómo pudo escribir sobre su propia muerte y entierro? Algunos rabinos dicen que Josué terminó el libro. Otros dicen que Moisés lo escribió de antemano, bajo inspiración profética, describiendo eventos que había visto en una visión. No lo sabemos con certeza, pero la extrañeza está ahí, en el texto, esperando a cualquiera que lea con atención. Y entonces hizo lo más difícil que un líder puede hacer. Pasó la antorcha. Frente a toda la nación, impuso sus manos sobre Josué, su fiel asistente durante 40 años, y lo nombró sucesor. Sé fuerte y valiente, porque tú guiarás a este pueblo a la tierra. El Señor mismo va delante de ti, nunca te dejará. No tengas miedo. Cero amargura, cero resentimiento, cero comentarios pasivo-agresivos. Moisés entendió que la misión era más grande que él. La tierra prometida nunca se trató de él. Se trataba de la promesa a Abraham, siglos más antigua que Moisés. Moisés fue solo un hombre en una historia que Dios llevaba escribiendo durante generaciones. Y su parte había terminado. A los 120 años, Dios le dijo a Moisés que subiera al monte Nebo. Solo, desde la cima, vería la tierra prometida con sus propios ojos, pero no cruzaría hacia ella, así que subió. Una última subida. La Biblia dice que sus ojos no se habían debilitado y que su fuerza no había disminuido. Después de toda una vida caminando por desiertos, subió una montaña más, sin ayuda, a una edad en la que la mayoría de los hombres no pueden levantar sus propios brazos. Y desde la cima de esa montaña, Dios le mostró todo. La tierra, toda ella. Galaad hasta Dan, todo Neftalí, el territorio de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá, extendiéndose hasta el mar occidental, el Negev, toda la llanura de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. La Biblia se toma su tiempo enumerando lo que Moisés vio, como si Dios quisiera guiarlo personalmente por cada rincón, como si Dios le estuviera diciendo: mira, mira todo esto existe porque dijiste sí en la zarza ardiente. Esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Te he dejado verla con tus propios ojos, pero no cruzarás hacia ella. Y ahí, con la tierra prometida extendida frente a él como una pintura, Moisés murió. Sin trompeta,
sin ángeles visibles para ojos humanos, sin multitud, solo un hombre y su Dios, solos en una montaña. La Biblia dice que Dios mismo lo enterró, no Aarón. Aarón ya había muerto, no Josué. Josué estaba al pie de la montaña con el pueblo. Dios, en un valle en Moab, en un lugar que nunca ha sido encontrado, sin tumba, sin monumento, sin santuario, sin sepulcro donde los peregrinos pudieran arrodillarse. Solo un lugar secreto, conocido únicamente por Dios. Y esto es importante, porque Dios conocía a su pueblo. Sabía que si hubiera existido una tumba de Moisés, la habrían adorado, habrían hecho una religión con ella, habrían construido templos al profeta muerto en lugar de servir al Dios vivo. Así que Dios escondió el cuerpo, a propósito. Pero algo extraño ocurrió después del entierro, algo que casi nadie conoce. Es uno de los versículos más extraños de todo el Nuevo Testamento. El libro de Judas, capítulo 1, versículo 9. Una sola frase. El arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar un juicio blasfemo, sino que dijo, que el Señor te reprenda. Un arcángel peleó contra el diablo por el cuerpo de Moisés. Piensa en lo que eso significa. Moisés era tan importante que el príncipe de los demonios quería su cadáver, y el comandante de los ejércitos del cielo tuvo que ser enviado para detenerlo. Satanás quería el cuerpo de Moisés, probablemente para revelarlo, para darle a Israel un ídolo, para corromper al profeta más importante de la historia y convertirlo en un dios falso. Miguel peleó contra él y ganó. Así de importante era Moisés, no solo en la tierra, en la guerra espiritual que los humanos no pueden ver. En el cosmos, su cuerpo por sí solo desató una batalla entre ángeles. El último versículo de Deuteronomio dice esto: desde entonces no ha surgido en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara, que realizó todas aquellas señales y prodigios que el Señor lo envió a hacer en Egipto, ante el faraón, ante todos sus oficiales y en toda su tierra, porque nadie ha mostrado jamás el poder ni ha realizado las hazañas que Moisés hizo a la vista de todo Israel. El profeta más grande que jamás existió. Así es como Dios eligió recordarlo, no por la roca, no por el castigo, por su fidelidad. Ahora, aquí es donde la gente intenta suavizar esta historia. Te dirán que miles de años después, Moisés finalmente lo logró. En la transfiguración, cuando Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a una montaña alta, dos figuras aparecieron en gloria a su lado: Elías y Moisés, de pie en una montaña, en la tierra donde se le había prohibido entrar. Y sí, eso ocurrió, pero no pierdas de vista lo que realmente significa. Moisés nunca caminó hacia Canaán con su pueblo, nunca probó su leche y su miel, nunca vio caer las murallas de Jericó, nunca sostuvo en sus manos las uvas de esa tierra, nunca vio a Josué repartir el territorio entre las tribus. Nunca vio el arca de la alianza descansar en Jerusalén, nunca vio a David, nunca vio el templo de Salomón. La sentencia que Dios dictó en Cadés nunca fue levantada, nunca fue revertida, nunca fue perdonada. Lo que ocurrió en la transfiguración no fue un premio tardío, fue algo mucho más devastador y mucho más hermoso. Moisés no estaba ahí para reclamar lo que le habían quitado. Estaba ahí como testigo, siendo testigo de aquel al que la roca en el desierto había señalado desde el principio, el Cristo que sería golpeado una sola vez y de quien fluiría agua viva por toda la eternidad. La roca que Moisés golpeó con ira, esa roca era Jesús. Y Moisés, que no tenía forma de entender lo que estaba haciendo aquel día en Cadés, pasó 1500 años en la eternidad esperando verlo con sus propios ojos. No en la tierra de leche y miel, no en Canaán, sino en una montaña,
junto al Hijo de Dios, viendo cómo la profecía que él había distorsionado sin querer, finalmente se hacía realidad. ¿De qué hablaron en esa montaña? El Evangelio de Lucas nos lo dice. Hablaron de la partida de Jesús, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Hablaron de la cruz, la verdadera cruz, la que Moisés había prefigurado al golpear la roca equivocada de la manera equivocada. Moisés había pasado su vida terrenal tratando de liberar al pueblo de Dios de la esclavitud, y ahora estaba de pie junto a aquel que liberaría a toda la humanidad de la esclavitud del pecado, para siempre. Eso no fue perdón, fue algo completamente diferente, fue un propósito más grande de lo que la tierra prometida jamás podría haber sido. Entonces, ¿fue perdonado Moisés? No. No por ese acto, no en el sentido en que nosotros entendemos el perdón. Dios lo amó, Dios lo honró, Dios le habló cara a cara, Dios lo enterró con sus propias manos en esa montaña, Dios envió arcángeles para proteger su cuerpo, Dios le permitió estar en la transfiguración. Pero lo que hizo aquel día en Cadés, la consecuencia de eso se mantuvo por el resto de su vida terrenal, hasta la eternidad. Y ese es el peso que esta historia nos deja. Puedes ser amado por Dios y aún así cargar con el costo de tus decisiones. Puedes ser llamado su amigo y aún así escuchar que es suficiente. Puedes dar 40 años de fidelidad y perder algo que nunca recuperarás. Cuanto más alto es el llamado, más dura es la caída. Hay momentos en cada vida donde 5 segundos de ira reescriben 40 años de fidelidad. Moisés encontró el suyo en una roca en Cadés. Tú podrías encontrar el tuyo en otro lugar. Tal vez ya sucedió, tal vez estás cargando una consecuencia ahora mismo que Dios no ha levantado, aunque ya te haya perdonado. Tal vez llevas años pidiéndole que revierta algo y lo único que recibes es silencio. Si ese eres tú, escucha esto. Moisés no fue abandonado. Moisés no fue rechazado. Moisés fue amado hasta su último aliento. Pero la puerta se quedó cerrada y el hombre que no pudo entrar a la tierra se convirtió en el hombre que estuvo de pie junto al Hijo de Dios en gloria. Tu puerta cerrada no es el final de tu historia. Podría ser el comienzo de una más grande de lo que jamás planeaste. A continuación, voy a contar la historia del hombre que hizo exactamente lo contrario que Moisés. Un rey con sangre en las manos, un asesino, un adúltero, un traidor. Y el hombre al que Dios llamó un hombre conforme a mi corazón. Alguien que cometió lo impensable y fue perdonado por completo. Si quieres entender el otro lado de la justicia de Dios, ese video está en tu pantalla ahora mismo. Haz clic.